la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en este retiro del mes de junio, que si tiene algo que lo caracteriza es la abundancia de fiestas que suele haber en torno a este mes. En el mes de junio, un poquito antes del mes de junio, normalmente hemos celebrado la fiesta de la Ascensión del Señor. Luego viene el día de Pentecostés, en que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y también lo que podríamos llamar así el inicio de la actividad apostólica y misionera de la Iglesia. Después, a la semana, celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. Luego, unos días después, normalmente el siguiente domingo, celebraremos el Corpus Christi. Después, al viernes siguiente, el domingo, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Son muchas fiestas. Luego, el 24 de junio, la Iglesia Universal celebra una gran solemnidad, la de San Juan Bautista, y unos días después, el 29, la de los santos Pedro y Pablo, los grandes apóstoles. Son muchas fiestas seguidas. Y además, para los que somos del Opus Dei, añadimos una importante. El 26 de junio, solemnidad de San José María Escrivá de Balaguer, al cual estamos todos muy agradecidos. Son, por lo tanto, muchos los motivos que encontramos en este mes para rezar al Señor, para examinarnos a la luz del Señor. En este retiro vamos a hacer, como en todos los retiros, un rato de examen. Todos los retiros suponen un poco de examen. En todos los retiros hablamos con el Señor, que lo tenemos en este sagrario. En todos los retiros, al hilo de lo que uno va diciendo, ustedes que escuchan pueden examinarse, sacar propósitos o simplemente hablar con Dios un rato. Ya solo por eso, porque hablen con el Señor un rato, ya hemos aprovechado el tiempo y este rato, esta meditación, ya ha valido si conseguimos hablar con Dios un poco. Y es bueno esto que hacemos de apartarnos un ratito, aunque sea a través de los medios electrónicos como YouTube, para retirarnos de las demás cosas, para no tener nada más que este ratito para hablar con el Señor. Es bueno y es positivo. Todos lo agradecemos. Nuestra alma lo necesita. Pero te decía que en este retiro tenemos muchos motivos para hablar con el Señor. El primero de ellos, del que vamos a hablar, es ese acontecimiento que se celebra a veces en mayo, a veces en junio, que es el domingo de Pentecostés. 50 días después de que el Señor hubiera resucitado, estando los apóstoles reunidos en la casa del cenáculo, ocurrió un hecho sorprendente, muy sorprendente. Recuerdo que los apóstoles estaban reunidos en la casa del cenáculo con miedo.
los apóstoles tenían miedo. No era para menos, unos días antes habían visto cómo la multitud se había unido para matar al Señor. Y eran testigos de que una enorme multitud habían visto al Señor y le habían dicho: crucifícalo. Tenían motivos para tener miedo. Bien, en aquella circunstancia estaban reunidos en la casa del cenáculo, obedeciendo seguramente la indicación del Señor, que les dijo: vayan a Jerusalén, quédense ahí unos días, nada más que unos días. Uno se imagina que ellos tenían ganas de irse a cualquier sitio porque tenían miedo, pero obedecieron al Señor y se quedaron en Jerusalén. Aquel día, estando todos reunidos en la casa del cenáculo, ocurrió un hecho sorprendente. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que sopla fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Aquel ruido debió de ser bastante fuerte porque lo oyó mucha gente, tanto que salieron a la calle a buscar el lugar de donde venía aquel ruido para decir: acá ha pasado algo, vamos a ver qué ha pasado. O sea, debió de ser un sonido muy fuerte. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Después de aquel ruido, aquel estruendo enorme, vieron encima de ellos lo que acá describe como unas lenguas de fuego, unas llamas, que según iban cayendo, se iban dividiendo. Al final había una lengua, una llamarada por cada uno de ellos, y esas lenguas se posaron en la cabeza de cada uno de ellos. Entonces se sintieron llenos del Espíritu Santo. Ya el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén, porque recibirán el Espíritu Santo que yo les enviaré. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. El siguiente hecho sorprendente es que empezaron a hablar en otras lenguas. Vemos acá como la contracara de lo que ocurrió en Babel. En Babel, Dios castigó la soberbia de los hombres dándoles idiomas, de manera que se separaron unos de otros. Empezaron a hablar cada uno su propio idioma, no podían entenderse entre ellos y se dividieron. El género humano, a partir de aquel momento, se dividió en grupos, en razas, en naciones, en idiomas que les separaban. Sin embargo, en Pentecostés todos nos unimos. Miren que Pentecostés, la Iglesia, nos une. En Babel nos convertimos en un montón de pueblos. En la Iglesia somos un único pueblo, el pueblo de los hijos de Dios. En Babel todos empezaron a hablar idiomas distintos. En Pentecostés todos hablamos el mismo idioma, el idioma de los hijos de Dios. En Babel hay división. En Pentecostés hay unión, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia entre Babel y Pentecostés. Es como a la contracara. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Unos vendrían de Roma y les empezaron a oír hablar en latín, otros de Persia y empezaron a oírles hablar en persa, otros les empezarían a escuchar en griego, otros en fenicio, no sé. Cada uno les oye hablar en su propia lengua. Pero no es este el siguiente hecho sorprendente en el que quería detallarme, sino más bien en otro, lo que dice a continuación. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros: ¿qué es esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos un discurso precioso que podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Les remito a él, lo pueden leer ustedes en los Hechos de los Apóstoles. Digo que lo siguiente sorprendente es el hecho de que Pedro y los apóstoles ya no tuvieron miedo. Se les pasó el miedo. Ahora, conscientes de la misión para la que el Señor les había elegido, predicaron la palabra de Dios. Valientes, se pusieron delante de todos y les comunicaron aquello que el Señor les había transmitido. Un mensaje de salvación que se sigue predicando hasta el día de hoy y que a todos nos ha llegado y que todos hemos de transmitir a su vez a los siguientes que nos escuchen. Bien, este es el siguiente hecho sorprendente. Estaban reunidos por miedo. En aquel momento se les pasó el miedo y empezaron a cumplir la misión para la que habían sido elegidos por Dios mismo. Mira, que a mí me parece que esto es un ejemplo para nosotros. Quizás nos hemos de sentir reflejados en los apóstoles, porque para eso todos hemos recibido el Espíritu Santo. Anticipo que presupongo que todos ustedes que me están escuchando han recibido el sacramento de la confirmación. Quizás algunos de ustedes que me escuchen no han recibido el sacramento de la confirmación, y entonces yo les aliento a que reciban este sacramento cuanto antes. Seguramente ustedes que me escuchen, que presuntamente no hayan recibido este sacramento, tendrán sus dificultades objetivas de tiempo, falta de tiempo, verán como difícil anotarse en una catequesis, puede que incluso les dé vergüenza a su edad, ya tienen una edad, han pasado muchos años, y les dará apuro verse rodeados de adolescentes y ustedes en las clases de catequesis compartiendo el lugar con un chiquito de 15 años, 16 años, 12. Yo les animo a aquellos de ustedes que no hayan recibido el sacramento de la confirmación a que hagan el esfuerzo de ir a su parroquia y preguntar y anotarse en la catequesis de confirmación. Merece la pena. Quizás les va a ser difícil encontrar el tiempo de ir a la catequesis de confirmación, quizás van a tener que tragarse el apuro, la vergüenza, los respetos humanos de ir a una catequesis que es para gente de bastante menor edad, y eso Dios se lo premiará. Ese esfuerzo que hacen ustedes por recibir este sacramento solo lo hacen por un motivo: ser más útiles a Dios, recibir la gracia de Dios. Y eso Dios lo sabe. Dios conoce las enormes dificultades que ustedes tienen. Dios sabe, si es el caso, la vergüenza que les da, y sabe que la han vencido. Dios se lo premiará. Por lo tanto, aquellos de ustedes que me escuchen y que quizás no hayan recibido el sacramento de la confirmación, yo les animo a que vayan a su parroquia y pregunten. Y por lo tanto, podemos seguir, añado,
presuponiendo, como decía, que han recibido todos ustedes el sacramento de la confirmación, en ese caso, ustedes están en las mismas circunstancias que los apóstoles el día de Pentecostés. Hemos recibido el mismo sacramento que ellos. Cambia la forma. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo a través de unas lenguas de fuego que bajaban del cielo y se iban dividiendo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo de otra manera. Un determinado día fuimos a la iglesia, allí había seguramente un obispo, si no era un obispo era otro delegado por él. Llegado el momento adecuado nos pusimos en fila y cuando llegamos al lado del obispo, él nos puso la mano en la cabeza y con el dedo ungido en óleo, en aceite, nos hizo una señal de la cruz en la frente y nos dijo unas palabras. Así es como todos recibimos el sacramento de la confirmación, así es como llegó el Espíritu Santo a nosotros. Distinto de cómo lo recibieron los apóstoles, pero el contenido es el mismo. ¿Cambia la forma? No cambia lo que recibimos. Recibimos al Espíritu Santo. Por lo tanto, hemos de aprovechar que hemos recibido ese gran don para sacar fruto. En fin, alguno podrá pensar, ojalá que yo hablara en idiomas con tanta facilidad como los apóstoles. Nosotros no hablamos en idiomas. Nosotros, si queremos aprender inglés o francés o cualquier otro idioma, necesitamos buscar libros, anotarnos en alguna academia, gastar dinero, esfuerzo, y seguramente lo aprenderemos mal porque es difícil. Ojalá que nosotros pudiéramos hablar idiomas. No es ese el principal fruto de recibir el sacramento de la confirmación. Dios podría hacer, igual que hizo con los apóstoles, que habláramos en lenguas solo con un deseo de Él. Sin embargo, no quiere, normalmente. Aunque yo sepa, ninguno de nosotros lo ha conseguido, a ninguno de nosotros Dios nos ha dado ese don. Pero el contenido esencial de la confirmación sí que lo recibimos todos, y ese es que hemos recibido el Espíritu Santo. Voy a eso, a ese otro fruto del Espíritu Santo que hemos comentado, que es el del miedo. ¿Tenemos miedo? Ahí, en ese punto, pienso que nos hemos de sentir muy identificados con el Señor. Muy identificados con los apóstoles. Ellos tenían miedo y lo perdieron. ¿Tenéis miedo a las exigencias de la fe cristiana? ¿Tenés miedo a que el Señor te exija? ¿Tenés miedo a vivir lo que el Señor te pide? ¿Te atemoriza pensar que el Señor te puede pedir más? ¿Hay algo de la vida cristiana que te da miedo? Ahí está el Espíritu Santo que hemos recibido. Precisamente para superar ese miedo. No te digo yo para quitarte ese miedo. Quizás aquel día, no lo sabemos, los apóstoles salieron a predicar con el miedo, pero fueron a predicar. Uno sospecha que aquel día el miedo no se les fue. Lo que tenían era el Espíritu Santo, eran conscientes de la función, de la misión que habían recibido del Señor y decidieron vivirla. Superaron el miedo.
Es muy aleccionador cuando uno lee los relatos de los martirios de los primeros cristianos, estos que eran lanzados a los leones, o que eran crucificados, o que iban a la tortura de 1000 maneras. Digo que es precioso porque cuando uno conoce la vida de estos mártires de los primeros siglos, a uno le puede parecer que no tenían miedo, o como que no tenían dolor, o que si les arrojaban al fuego no sentían el dolor, nada de eso. Hay relatos de algunos de estos mártires que son muy humanos, porque se preguntan, ¿y cuando el león venga y nos muerda, dolerá? Tenían tanto miedo a los leones como cualquier otro. La diferencia entre ellos y cualquier otro era que ellos fueron fieles a Jesucristo y confesaron el nombre de Jesús a pesar del enorme miedo que tenían a los leones. Pero Dios no les quitó el miedo. Les dio la gracia para superarlo. No les quitó el miedo. Lo mismo te lo planteo ahora. ¿Tenés miedo a Cristo? No te preocupes, que no es nada raro. Mejor, ¿tenés miedo a predicar a Cristo? ¿Tenés miedo a que en tu ambiente te conozcan como cristiano? No te preocupes, que hemos recibido el Espíritu Santo. Móstrate como un cristiano, fiel a lo que te ha enseñado, fiel a tu doctrina. Móstrate fiel a las enseñanzas de Cristo. Entonces, podrás confesar el nombre de Jesucristo. ¿Te da miedo que te reconozcan como fiel de Cristo? Por ejemplo, cuando hay que defender ciertas doctrinas que no están de moda. ¿Te atemoriza que quizás en tu trabajo salgan ciertos temas de conversación que son contrarios a nuestra fe cristiana? No te preocupes, es normal, porque muchos puntos doctrinales cristianos hoy contrastan con el ambiente. Es normal que te dé miedo que salgan esos temas, pero supéralo, que para eso hemos recibido al Espíritu Santo, para eso hemos sido confirmados, para ser testigos de Cristo. No para que se te pase el miedo, sino para ser testigos de Cristo. Esto te lo aplico no solo a estas ocasiones que pueden ser extraordinarias o poco frecuentes, en que quizás en el trabajo te encuentras ante un aprieto, ante un apuro, porque veas que va a salir un tema de conversación al que te cueste responder por razón de tu fe cristiana, sino a la vida ordinaria. ¿Te cuesta hacer un rato de oración? No te preocupes, le pasa a muchos, pero hacerla, para eso hemos sido confirmados. ¿Te cuesta vivir la misericordia con los demás? No te preocupes, es normal, nos pasa a todos, pero vivila, que para eso está la confirmación. ¿Te cuesta tratar con caridad quizás a Pepito, compañero de trabajo con el que te llevas mal? No te preocupes, a muchos les pasa lo mismo. A todos resulta que unas personas nos caen bien y otras mal. Pero tratar con suma caridad a todos, especialmente a ese que te cae peor, porque hemos recibido la confirmación y tenemos la gracia. Es esa la enseñanza que Cristo nos da. Vamos a vivir, por lo tanto, con sumo cariño, con suma caridad, porque para eso hemos recibido el Espíritu Santo. Él está en el centro de nuestra alma en gracia, actúa de una manera desconocida,
No en vano, San José María Escrivá de Balaguer, usando una expresión de autores anteriores, llamaba al Espíritu Santo el gran desconocido. Dice San José María: la acción del Espíritu Santo puede pasarnos inadvertida porque Dios no nos da a conocer sus planes y porque el pecado del hombre enturbia y oscurece los dones divinos. Pero la fe nos recuerda que el Señor obra constantemente. Es Él quien nos ha creado y nos mantiene en el ser. Es Él quien con su gracia conduce la creación entera hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La acción del Espíritu Santo pasa desapercibida, pero es a Él a quien le debemos las gracias que recibimos para nuestra santidad. A Él le debemos la lucha por la santidad en la que estamos todos. Por eso podemos decir que es el gran desconocido, porque actúa y no lo conocemos, no nos damos cuenta de que es Él. Y es bueno que empecemos a conocerlo un poco más, por lo menos a agradecerle las gracias que recibimos. Si no, incluso seríamos unos soberbios, porque vemos que vamos luchando, que mejoramos, y nos lo atribuimos a nosotros mismos, y no nos damos cuenta de que se lo debemos a la gracia del Espíritu Santo. Todas las obras buenas que hacemos son gracias que recibimos del Espíritu Santo y a Él se las debemos. Por eso digo que sería bueno que fuera un poco menos desconocido para nosotros. Vamos a pedirle, por lo tanto, todas las gracias que necesitamos para nuestra lucha espiritual. Y ese puede ser otro de los propósitos que sugiero para esta meditación. Pedirle al Espíritu Santo todas las gracias que recibimos. Sería bueno, por lo tanto, que con frecuencia acudiéramos a Él para pedirle las gracias. Vamos a acabar esta meditación acudiendo a nuestra Madre María Santísima. La tradición cristiana ha querido ver a la Virgen María en el cenáculo el día de Pentecostés. Tantísimas representaciones dibujan a la Virgen María en el centro del grupo de los apóstoles. A ella podemos acudir, por lo tanto, para que nos ayude a valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. Que ella nos ayude a tratar y a querer cada día más al Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.